Buenas tardes y bienvenido a esta clase de latín. Vamos a ver ahora otra de las formas no personales del verbo. Normalmente la hemos visto ya en la conjugación, hemos visto cómo se conjugan las clases que hay. Por eso me voy a saltar los primeros puntos que ya los hemos visto fundamentalmente. Estamos en la página 98 de la gramática de Deusto. Y vamos a centrarnos en el valor y uso de los participios. Fijaos bien, una cosa que ya sabemos, que ya se explicó en su momento, es que el doble significado nominal y verbal de las formas del participio hace, de las formas no personales del verbo, se hace más claro en los participios, que a la vez son adjetivos y verbos, o lo que llamaríamos comúnmente es un adjetivo verbal. Como adjetivos tienen las mismas categorías gramaticales y el mismo sistema desinencial que cualquier adjetivo, y conciertan con las palabras a las que se refieren o a las que modifican en género, número y caso. Como verbos indican acciones, no cualidades, que es lo que indicaría un adjetivo, y designan la voz, el tiempo, aunque siempre un tiempo relativo, claro, y el modo, y pueden admitir el mismo régimen que el verbo a que pertenecen. Expresan relaciones equivalentes a oraciones completas y pueden ser cualificados por un adverbio, incluso cuando van sustantivados. Por ejemplo, recte factum, un hecho justo o hecho justamente. Bien, ya tenemos un poquito introducido esto. Voy a fijarme nada más hoy en poco más de la mitad del tema. Para la semana siguiente dejaré la otra mitad porque es largo. Bueno, pues vamos a ver cuando un participio se usa con valor nominal. Puede ser usado en primer lugar como adjetivo, estamos en el punto A, y entonces llevaría a menudo complementos en genitivo y puede presentar los mismos grados que presentan los adjetivos, o sea, grado comparativo y grado superlativo. Bueno, por supuesto positivo. Ahí tenéis ejemplitos: arbor florens, árbol florido; paciens frigoris, resistente al frío; y amantissimi fratres. Falta una R en una pequeña rata, pero bueno, amantissimi fratres. Bien, algunos participios llegaron a perder totalmente su idea temporal. ¿Y qué ocurrió con ellos? Pues se convirtieron, de hecho, en verdaderos adjetivos, como ha pasado también en español, indicando exclusivamente una cualidad. Por ejemplo, adultus. Adultos era el verbo crecer, pero ha llegado a convertirse en una persona que ya ha crecido lo suficiente. Consuetus, acostumbrado. Bueno, preteritus, viene del verbo praetereo, y significa pasado. Algo que ha transcurrido, pero ya se queda fosilizado como adjetivo y significa pasado. Nupta viene del verbo nubeo, casada. Obsoletus, que ya lo tenemos todavía ya en español, desacostumbrado, ya desusado. Cupiens, deseoso, participio de presente, o cupidus, el pasivo. Ciertos participios que expresan el estado de ánimo del sujeto o la prisa con que se ejecuta la acción tienen incluso un matiz marcadamente adverbial. Sciens, a sabiendas; lubens, de buen grado; imprudens, sin darse cuenta; properans, precipitadamente; certans, a porfía. Algunos se convirtieron en simples adverbios. Por ejemplo, frequens, recens, frecuentemente, recientemente. A veces el participio equivale a una oración adjetiva de relativo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues aquí tenéis un ejemplo bastante claro en la gramática. Lex est recta ratio imperans, honesta prohibens contraria. Y fijaos bien cómo entre paréntesis os indica lo que acabamos de explicar. La ley es la recta ración imperans, y entre paréntesis, que impera, y así la traducimos en español como una ración de relativo, que manda honesta las cosas que son honestas; prohibens, que prohíbe, que prohibet, contraria, las cosas son contrarias, ¿veis? ¿Cómo equivale ese participio a una oración de relativo? Lo tenéis perfectamente entre los paréntesis. Pisistratus homeri libros confusus antea, sic disposuit ut nunc habemus. Aquí no te viene el paréntesis, pero vamos a hacer lo mismo. Pisístrato homeris libros, Pisístrato, los libros de Homero, confusus, que estaban antes desordenados. Fijaos bien que diríamos la oración de la ciencia sería
qui confusus erant, los libros, sic disposuit et nunc habemus. Por tanto, equivale a una ración de relativo. Lo ordenó tal como ahora lo tenemos. Bien. Pero también puede equivaler a puede actuar el participio no solo como un adjetivo, sino como un sustantivo, perdón. Este es el punto, estamos en el punto B. Como los adjetivos, el participio puede también sustantivarse. Claro, hemos dicho que el participio es un adjetivo verbal, pero un adjetivo cualquiera se puede sustantivar y por tanto el participio también. No obstante, como no pierde por ello su naturaleza verbal, puede admitir adverbios. Y ya sabéis que los adverbios complementan a verbos y no a sustantivos, pero bueno, los puede admitir. Y el régimen del verbo también puede admitirlo. El régimen del verbo al que le pertenecería. O sea, si un verbo rige un caso X, este participio, aunque esté sustantivado, lo podría regir también. Por ejemplo, et futura et pretérita delectan nos. ¿Veis? Aquí nos agradan tanto las cosas futuras como las pretéritas. Aquí va en acusativo. Estamos, va en nominativo y hace de sujeto. Leviter egrotantes, los enfermos leves. Racionen colentes, los prudentes, los que cultivan la razón. Coler es cultivar la razón. Racione utencia, aquí lo mismo, en vez de colentes es los que la usan. Utor y el otro es collo. Bien, colleo. Unos son los que la cultivan y otros son los que la usan. Bien, los animales racionales. La sustantivación del participio de presente es muy frecuente, sobre todo en la época posclásica, por eso a nosotros nos interesa mucho, porque el latín posclásico cultivó mucho esta sustantivación. Adolescens, un adolescente. Sapiens, un sabio. Fíjate, por ejemplo, Homo sapiens, en realidad un participio de origen. Legends, esa colección que se llama Homo Legends. Un lector. Amantes, en español lo tenemos, los amantes, eso era un participio latino en su origen. Presentes, los que están presentes, ese mismo presente en español también, ¿veis? También es un participio de preso, ¿os acordáis de preso? Ginencia, las plantas. Animancia, los seres animados. Licuencia, los líquidos. También es muy frecuente la sustantivación del participio de perfecto, sobre todo cuando se trata de formas neutras acompañadas de preposición o que vayan en plural. Inaperto, en un lugar abierto. Todavía se dice esa expresión en español, no en abierto. Ex ante preparato, según lo dispuesto de antemano. Facta gesta, los hechos realizados, las hazañas, ¿no? Male parta, male dilabuntur. Aquí la ha traducido no literalmente, sino por un refrán castellano. Lo mal adquirido, mal he sido. Sería lo mal repartido, mal va, mal termina, mal, sí, vale. Mal concluye. Muchos sustantivos latinos son antiguos participios. Legatus, legado. Cubitus. En español pasa lo mismo. Subida, bajada, caída, son antiguos participios. Caído es un participio de caer. Muchos sustantivos latinos, bueno, los primeros ejemplos de sustantivación del participio de futuro aparecerán en Salustio, pero que va a ser muy frecuente en la época posclásica, en latín, que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, credituri, los creyentes. Es una sustantivación del participio de futuro. Bueno, pues ya hemos dicho cómo se usa un participio como adjetivo y como sustantivo, pero también nos queda un participio usado con valor verbal. El sujeto de la idea verbal expresada por el participio es el nombre con el que éste va concertado, claro. El nombre con el que concierta. El participio admite, al funcionar como verbo, los mismos complementos que cualquier verbo, en concreto que el verbo al que pertenece. Sigue el régimen del verbo al que pertenece. Homo nemini nocens. El hombre que no hace daño, nemini, a ninguno, a nadie. Otro parcial que hemos visto antes. Razione, utencia. Los que se sirven de la razón. Utor, ¿no? Homo injurias ferens, el hombre que lleva o que soporta las injurias. Oblitus patriae, olvidado de la patria. Bueno, lo de los tres tipos del participio ya los conocemos porque lo hemos estudiado. Solo indicaros brevemente que el participio de presente expresa una acción simultánea a la del verbo principal. Ahí lo tenéis. Flens dicit, o flens dicebat, o flens dixit, dice,
llorando, decía llorando o dijo llorando. Pero siempre es una acción simultánea. A la par que llora, lo dice. El participio de perfecto expresa una acción anterior o acabada respecto a la del principal. Urben captan, delent o deleverunt o delebunt. Destruyeron la ciudad que han conquistado o que habían conquistado o que habrán conquistado. Ahora, urbe capta ostem discedunt o disceserunt o disceden. Una vez conquistada la ciudad, se retiraron o se retirarán. Es decir, siempre indica una acción que es anterior. Han tomado primero la ciudad y después hacen lo otro. Bien. El participio de perfecto tiene normalmente un valor pasivo, pero en algunos casos, además de algunos verbos de ponente, lógicamente, ofrece un claro valor activo. Juratus, que ha jurado, aquí en español decimos el jurado. ¿Por qué se llama un jurado? Porque son personas que juran a cumplir una función determinada. Potus, que ha bebido. Cenatus, que ha cenado. Pransus, que ha comido. Nosotros no suena, pero en italiano la comida se dice pranzo. Adultus, que adolevit, o sea, que ha crecido. Nupta, que nupsit, que se ha casado. Tempus preteritum, cum preterit, que ha pasado. Pax conventa, qua convenit, paz que ha sido acordada. También el participio de perfecto de los verbos deponentes tiene normalmente valor activo. Sin embargo, algunos de estos participios ofrecen un valor indistintamente pasivo o activo. Comitatus, que ha acompañado o acompañado simplemente. Confessus, que ha confesado o confesado. Populatus, que ha saqueado o saqueado, etc. Algunos participios de perfecto, sobre todo de verbos deponentes o semideponentes, tienen valor de participio de presente. Arbitratus, ratus, todo ello significa creyendo. Veritus, temiendo. Usus, usando, etc. Para expresar con mayor fuerza el estado resultante de una acción que se ha cumplido, se usa a veces una perífrasis. En lugar del tiempo perfecto se usa una perífrasis que consiste en habeo más participio. De hecho, este giro es el que dio origen a nuestro perfecto con el auxiliar del verbo haber, con el verbo haber como auxiliar. Y las lenguas románicas, por ejemplo, rem cognitam habeo. Tengo este asunto, esta cosa conocida, en lugar de rem cognovi, ¿veis? Se recurre a esa perífrasis, pero ya en un latín tardío, que al final apóstol es el que nos interesa a nosotros, ese latín tardío. Bueno, los participios de futuro prácticamente no se utilizan fuera de la conjugación perifrástica, así que nos van a interesar poco, aunque puedo deciros que expresan una acción posterior a la del verbo principal, pero nos van a aparecer prácticamente. Algo que sí nos resulta muy interesante, el participio concertado y el participio absoluto. El participio, como ya se ha dicho, concierta en género, número y caso con el nombre al que se refiere, claro. Si este forma parte de la oración, o sea, si el nombre al que se refiere el participio y el participio forman parte de la oración, en la construcción la llamaremos de participio concertado. Pero si el participio va en ablativo, junto con la palabra con que concierta, y no forma parte de la oración, la llamaremos participio absoluto o ablativo absoluto, que vamos a explicar ahora enseguida qué es lo que es. Si yo cojo una construcción, la primera que he dicho, de participio concertado, el nombre con el que concierta el participio tiene que ir, en el caso requerido, por la función sintáctica que desempeña en la oración. En el ablativo absoluto esto no hace falta. Ambos elementos, nombre y participio, forman una expresión independiente del resto de la frase, por eso no se requiere que vayan en otro caso que en ablativo. Vamos a verlo sobre un ejemplo que se parece al que habíamos, que es el mismo ejemplo que habíamos visto anteriormente con la simultaneidad de los tiempos. Urben captam hostes deleverum. Los enemigos destruyeron la ciudad conquistada. Urbe capta hostem disceserunt. Tomada la ciudad, los enemigos se retiraron. Bueno, en el primer ejemplo, urben captam hostes deleverunt. Captam concierta con urben. El participio captam, ¿veis? Concierta con urben, que va en acusativo por ser el complemento directo de deleverunt. Por eso concierta, porque tiene que ser el objeto directo, y urben es el complemento directo, y captan tiene que concertar con él. Por eso ya le llamamos participio concertado. En el segundo ejemplo, el ablativo absoluto urbe capta es una expresión independiente del verbo disceserum. Urbe capta es otra frase. Una vez tomada la ciudad, y ahora, ¡pum!, la siguiente acción, ¿veis? Son como
dos módulos independientes. Primero pasa esto, que es tomar la ciudad, y después viene otra oración que indica lo que se hace a continuación. Es muy frecuente en latín, incluso en el latín de la Vulgata y en el eclesiástico. Me viene ahora a la mente un ejemplo del Evangelio de San Lucas, que es procurante Poncio Pilato. Ahora lo vamos a ver también en los siguientes ejemplos que yo os ponga. Bien, el elemento nominal del ablativo absoluto puede estar constituido por una oración completiva. ¿Y esto cómo se come? Ahora, enseguida lo vamos a comprobar. El participio suele ser de perfecto neutro singular. La gramática dice que traducción es frecuente en Tito Livio, pero nosotros no vamos a traducir nada a Tito Livio. Pero vamos a manejar el ejemplo que nos va a servir para ver casos que yo os ponga después si encontramos alguno en los ejercicios. Cognito vivere regem nuncium ad eum misit. Conocido que el rey vivía, o sabido que el rey vivía, o al saber que el rey vivía, de todas formas se puede traducir, le envió un embajador o un mensajero, nuncium. Ahí viene la palabra nuncio, del famoso nuncio pontificio, ¿no? Bueno, cuando el participio debería ser el verbo sum, ya sabéis que el verbo sum carece de esta forma en latín, no tiene ese participio, la construcción del relativo absoluto se hace, ¿cómo se hace? Concertando simplemente el predicado nominal con el sujeto, claro, sujeto y predicado nominal. Para traducir estos giros necesitamos sobreentender el participio siendo. ¿Para qué se emplea esta expresión? Pues se emplea para fechar los años, dando el nombre de los cónsules en su ejercicio y también con nombres que indican edad. Puer, adolescens, senex o cargos u oficios públicos. Dux, autor, iudex, pretor, testis, y con los calificativos conscius, invitus, necius, propicius, salvus, secundus y vivus, etc. Pero bueno, la mayoría de estos no los vamos a ver así, tendremos otro ejemplo distinto. Aquí tenéis dos que poner: Marco Cicerone, Caio Antonio Consulibus, Coniuratio Catiline detecta es. Siendo cónsul, ¿veis cómo sobreentendemos el participio siendo? No hay más remedio. Marco Tulio Cicerón y Caio Antonio se descubrió la conjuración de Catilina. Cesare duce milites vicerum, siendo César jefe, hay que suponer siempre el siendo, los soldados vencieron. Aníbal vivo, Romani y Magno discrimine semper versatis sum. Mientras Aníbal vivió, mientras Aníbal estaba vivo, mientras Aníbal vivía, como queráis, Romani y Magno discrimine semper versatis sum. Los romanos estuvieron siempre entregados a gran peligro o arrojados a gran peligro. Bien. Y aquí donde venía la que yo dije antes, os dije procurante Poncio Pilato, siendo procurador Poncio Pilato del Evangelio de San Lucas, ¿veis? Funciona como estas. Y hay que sobreentender el participio siendo. Tenemos serie de expresiones frecuentes, y con esto termino, que son giros que también lo podemos encontrar en el latín postclásico. Me puero, siendo yo niño, quo facto, hecho esto, quibus rebus cognitis, sabido esto, signo dato, dada la señal, ac renunciatis, anunciado esto, quo proelio facto, después de este combate, me presente, en mi presencia, estando yo presente, inita ieme, al comenzar el invierno, sole orienta al salir el sol, me invito contra mi voluntad, nullo negocio sin dificultad, Cesare auctore, por instigación o por consejo de César, o siendo autor César. Pues todo esto es lo que vamos a ver hasta hoy del participio, y lo terminaremos la semana que viene, que ya no nos queda mucho. Bueno, os mandaré ejercicios, os pondré ejemplitos, si alguno duda tenéis de lo que yo haya dicho, o alguna cosa que ha sido un poquito rapidito, no lo habéis entendido, o un ejemplo no está claro, o veis que una cosa no es muy comprensible, o no lo veis, me lo podéis preguntar por todos los medios que ya sabéis. Hasta la próxima.